Hola a todos y bienvenidos a otra nueva video lección en video de PrepMed. En este video vamos a hablar de neumología y más específicamente de EPOC, que es un tema muy importante ya que hoy en día esta enfermedad representa un problema de salud considerable y de considerable importancia, ya que es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad, y especialmente en la población mayor de 65 años. Partamos, por tanto, de la definición de EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que indica una enfermedad común caracterizada por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo, debido a anomalías en las vías respiratorias y o alveolares, generalmente causadas por una exposición significativa a partículas nocivas o gas. Desde el punto de vista etiológico, el humo del tabaco representa el factor de riesgo más frecuente a nivel mundial. Los fumadores de cigarrillo, de hecho, tienen mayores tasas de síntomas respiratorios, descenso de la frecuencia pulmonar y mortalidad por EPOC que los no fumadores, aunque conviene precisar que los no fumadores también pueden desarrollar EPOC. Entre otros factores de riesgo, encontramos los factores genéticos, entre los que se han asociado con el riesgo de desarrollar EPOC el déficit hereditario severo de alfa-1 antitripsina, pero también los genes que codifican para la metaloproteinasa de matriz 12 y para la aglutinación de S-transferasa. Otro factor de riesgo es la bronquitis crónica, por la que nos referimos a una condición caracterizada por una tos productiva casi todos los días de la semana durante al menos 3 meses de duración durante 2 años consecutivos. La exposición a la contaminación del aire interior derivada, por ejemplo, de la combustión de madera u otros combustibles utilizados para cocinar, o la exposición a la contaminación del aire exterior o la exposición laboral se correlacionan con el riesgo de relacionar y desarrollar EPOC. Luego encontramos la edad y el género. De hecho, el envejecimiento y el género femenino aumentan el riesgo de EPOC. Y finalmente, un historial de infecciones respiratorias graves, una condición de asma o hiperreactividad bronquial o cualquier anormalidad de crecimiento y desarrollo pulmonar pueden ser considerados factores de riesgo para EPOC. En la guía GOLD de la etiología del EPOC se menciona todos los factores de riesgo que estaban mencionados anteriormente, pero para responder correctamente a las preguntas ministeriales presentes en los concursos de las escuelas de especialización, hablarse de ELMIR, conviene detenerse en 2 condiciones clínicas en particular, dada también la difusión de la forma sola, que son bronquitis crónica y enfisema pulmonar. La bronquitis crónica, que es una inflamación crónica de la mucosa, que esta recubre los bronquios y clínicamente está caracterizada por una tos productiva, como lo habíamos dicho anteriormente, casi todos los días de la semana durante al menos 3 meses con una duración de 2 años consecutivos. El enfisema pulmonar, la dilatación patológica de los alvéolos pulmonares, tienen una alteración en las paredes de los mismos y una pérdida de elasticidad del órgano, clínicamente caracterizado por una disnea, primero de esfuerzo y luego progresivamente incluso en reposo. Y estas 2 patologías representan las 2 entidades clínicas distintas, aunque muchos pacientes con EPOC tienen características de ambas formas clínicas. El enfisema, como hemos dicho, es una patología caracterizada por el daño de los alvéolos pulmonares, que son las unidades funcionales en las que se producen los intercambios gaseosos entre la sangre y el aire atmosférico. Y este intercambio es inducido por la respiración, por lo que el daño a este nivel determina una alteración en el proceso de oxigenación de la sangre. Entonces, el enfisema, en función de la posición de los acinos, se puede clasificar en enfisema pulmonar centrolobular o centroacinar, que es caracterizado por el deterioro de los acinos centrales de uno o más lóbulos, y es la forma de enfisema más estrechamente relacionada con el tabaquismo. Está el enfisema pulmonar panlobular o panacinus, que es caracterizado por una alteración total de uno de los o más lóbulos. Y luego se involucran también los bronquiolos terminales, los acinos centrales y los periféricos. Está el enfisema pulmonar paraseptal, que es debido a una alteración de los acinos pulmonares y periféricos de uno o más lóbulos. Y el enfisema pulmonar irregular,
que tiene daño en algunos ácidos centrales y algunos periféricos y por eso se le llama irregular, pero esto es de uno o más lóbulos. El enfisema generalmente se desarrolla después de una exposición prolongada de los pulmones a sustancias irritantes y tóxicas contenidas principalmente en el humo de cigarrillo, tanto activo como pasivo, pero también en el aire contaminado. Más raramente, sin embargo, también es posible que una deficiencia de alfa-1 antitripsina esté en la base del desarrollo del enfisema. Esta es una antiproteasa, es decir, inhibe las enzimas encargadas de la degradación de las proteínas, como la elastasa de los neutrófilos, protegiendo así a los pulmones de la destrucción tisular provocada por estas enzimas. El cromosoma implicado es el 14, en el que existe un gen pleomórfico que presenta varios alelos. El fenotipo normal se caracteriza por la presencia de genes 2M. En cambio, el 95% de los pacientes con déficits graves de alfa-1 antitripsina son homocigotos para el alelo Z. Otros más fenotipos raros son heterocigotos con un alelo M y uno Z y dos fenotipos de alelo nulo. El déficit también afecta al hígado y las manifestaciones hepáticas pueden ser ictericia colestásica neonatal, hepatitis crónica, cirrosis, carcinoma hepatocelular también. El diagnóstico de la deficiencia se realiza midiendo los niveles séricos de alfa-1 antitripsina, normal de 150 a 350 y por genotipado. Entonces la terapia es la administración de alfa-1 antitripsina humana purificada para mantener la concentración sérica de la enzima por encima del valor protector, que debe ser al menos igual al 35% de lo normal. Aquí en esta diapositiva le damos una continuación a la explicación que habíamos dado, recordando que el déficit de alfa-1 antitripsina también afecta al hígado, dando ictericia colestásica neonatal, hepatitis crónica, cirrosis, carcinoma hepatocelular. Y recordemos que sin la inhibición de la proteasa del déficit de alfa-1 antitripsina, tenemos una destrucción de los tejidos. Y añadiendo en esta diapositiva, la Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los pacientes diagnosticados de EPOC se sometan a un cribado del déficit de alfa-1 antitripsina al menos una vez en la vida. Ya yéndonos a nivel clínico, la bronquitis crónica y el enfisema se manifiestan por dos cuadros diferentes. El paciente con bronquitis crónica se define como bloáter azul, ya que tiene un aspecto cianótico ligado a la hipoxia en un paciente con una tos persistente, edemas periféricos, sobrepeso y se escuchan estertores pulmonares. El paciente enfisematoso, por su parte, se define como un Pfuffer rosa o pink blower. Es un paciente disneico, asténico, delgado, caracterizado por un tórax en tonel o en tonel, expiración prolongada y uso de accesorios. Los síntomas de los que se quejan estos pacientes son diferentes. El paciente hinchado azul presenta una tos crónica y productiva con abundante esputo purulento y también es posible detectar hemoptisis. El pinchado rosa, en cambio, tiene como síntoma principal una disnea severa, la tos es menos frecuente ya que el hinchado azul y es sobre todo una tos seca con poco esputo, la que como quiera la tos es muy poco frecuente aquí. Sometiendo a los dos pacientes a una radiografía de tórax, nos encontramos con dos cuadros diferentes. El azul, vamos a notar un aumento de la textura pulmonar y un aumento del grosor en las paredes bronquiales. Y además, estos pacientes presentan cardiomegalia. En la radiografía del paciente rosado, en cambio, encontramos una hiperdifanía, es decir, un aumento de la radiolucencia pulmonar por atrapamiento de aire. Otros signos son la horizontalización de las costillas, un aumento de los espacios pulmonares y un aplanamiento del diafragma porque el pulmón está hiperinflado. Como complicaciones, el paciente con bronquitis crónica suele desarrollar policitemia secundaria a hipoxia, hipertensión pulmonar secundaria a vasoconstricción de la circulación pulmonar en respuesta de la hipoxia y el cor pulmonar, es decir, el desarrollo de la hipertrofia del corazón derecho secundaria a la hipotensión pulmonar.
Ahora, en el paciente rosado, pues encontramos unas complicaciones diferentes que son neumotórax y pérdida de peso. Desde el punto de vista clínico, los síntomas que caracterizan a un paciente con EPOC son disnea, puede ser progresiva con el tiempo y puede empeorar con el esfuerzo y persiste. La tos crónica, que puede ser intermitente y no productiva y estar asociada con sibilancias recurrentes y la producción crónica de esputo. Y analizando la historia clínica del paciente, muchas veces vamos a encontrar en la anamnesis unas recurrencias en la vía aérea inferior. Un historial también de exposición a los factores de riesgo y antecedentes familiares de EPOC y o factores infantiles como infección por bajo peso al nacer y en la infancia. Ante un cuadro clínico similar al que acabamos de describir, se debe tener en cuenta el diagnóstico clínico de EPOC y la primera prueba a realizar debe ser la espirometría. La espirometría es una prueba sencilla, no invasiva y fácilmente disponible. Y el valor más importante a tener en cuenta ante la sospecha clínica de EPOC es el ratio entre volumen expiratorio forzado de primer segundo, también como FEV1, y es decir, el volumen de aire exhalado forzadamente durante el primer segundo tras una respiración completa, y la capacidad vital forzada, con que el volumen de aire exhalado con la mayor fuerza posible. La presencia de un FEV1 FVC postbroncodilatación menor de 0,70 confirma la presencia de limitación persistente del flujo aéreo y por lo tanto de EPOC en pacientes con síntomas apropiados y exposiciones significativas a estímulos nocivos. En función del volumen expiratorio forzado y de la capacidad vital forzada, también es posible clasificar la gravedad de la limitación del flujo de aire a través de la clasificación GOLD, en la que los pacientes se dividen en 4 clases en función de los valores de espirometría precisos y la espirometría debe realizarse después de la administración de una dosis adecuada. Entonces, hay que dosificar al menos un broncodilatador inhalado de acción corta para minimizar la variabilidad. El hallazgo entre FEV1 mayor o igual al 80% del predicho clasifica a los pacientes como GOLD 1, en el que se caracterizan por una ligera limitación del flujo aéreo. Valores entre un 80-50% clasifican a los pacientes en un GOLD 2, en los que existe una limitación moderada del flujo aéreo. Valores del 50 al 30 indica el GOLD 3 y finalmente uno menor al 30% del predicho identifica la última fase, que es el GOLD 4, y caracterizamos una limitación muy severa al flujo aéreo. Sin embargo, se debe especificar que solo existe una correlación débil entre el volumen expiratorio forzado del primer segundo y los síntomas y el impacto en el estado de salud de un paciente, por lo que es necesaria una evaluación precisa de los síntomas. La evaluación de los síntomas se realizó inicialmente mediante el cuestionario modificado del British Medical Research Council, que incluía una evaluación simple de la disnea, ya que anteriormente se pensaba que la EPOC era una enfermedad caracterizada en gran medida por la disnea. Actualmente, sin embargo, ya se reconoce que el impacto del EPOC en los pacientes va más allá de una simple disnea y por ello se utiliza el COPD Assessment Test o cuestionario CAT, que permite una valoración global de los síntomas. Otro método de evaluación del paciente introducido con la guía de GOLD 2011 es el esquema ABCD, en el que en función de las agudizaciones y el número de hospitalizaciones y en base a 6 síntomas valorados con los cuestionarios mencionados anteriormente, se clasifican los pacientes en 4 grupos. Los pacientes sin antecedentes de agudizaciones o con una agudización sin necesidad de hospitalización se clasifican en los grupos A y B. Luego, en función del cuadro sintomático, los pacientes con cuadro sintomático más importante se suman a la puntuación mayor o igual a 2 en el cuestionario MMRC o con una puntuación mayor de 10 en el cuestionario CAT, y estos pertenecen al grupo B. Los pacientes menos sintomáticos, sin embargo, pertenecen al grupo A. En caso de anamnesis positiva de 2 o más agudizaciones o al menos una agudización con hospitalización, los pacientes se clasifican en grupos C y D, y los más sintomáticos se incluyen en el grupo D y los menos sintomáticos en el grupo C.
Hoy la herramienta de evaluación ABCD modificada se utiliza para una evaluación integral y completa del paciente, en las que los pacientes se someten a una espirometría, cuestionarios de evaluación de síntomas y se registra en su historial de exacerbaciones moderadas y graves. A partir de la integración de estos datos, el número obtenido proporciona información sobre la gravedad de la limitación del flujo aéreo, ya sea grado espirométrico del 1 al 4, mientras que la letra de grupos A la D obtenida proporciona información sobre la extensión de los síntomas y sobre el riesgo de exacerbaciones que pueden utilizarse como guía para la terapia. En lo que a terapia se refiere, los objetivos del tratamiento son dos: reducir los síntomas y mejorar la función pulmonar y prevenir las exacerbaciones. Bueno, ahí parecen tres. Las estrategias terapéuticas hacen uso tanto de terapias farmacológicas como las no farmacológicas, y entre ellas, la más útil en primer lugar es dejar de fumar. Esto es muy importante para aconsejar, estimular y ayudar al paciente a dejar de fumar, y educar y hacer entender al paciente que el cese del tabaquismo tiene la mayor capacidad de influir en la historia natural de la enfermedad. También es muy importante reducir la exposición a los factores de riesgo ambientales y alentar al paciente a mantener una actividad física regular, un descanso nocturno adecuado y una dieta equilibrada. Finalmente, para reducir el riesgo de la enfermedad grave y muerte, se recomiendan las siguientes vacunas: la antigripal, antineumocócica, la vacuna contra la difteria, tétanos y la tosferrina en pacientes que no están vacunados en la adolescencia, para la protección contra la tosferrina y la vacuna anti-COVID-19. Desde el punto de vista de la terapia farmacológica, los broncodilatadores representan fármacos muy importantes en el tratamiento de los pacientes con EPOC, ya que aumentan y o modifican otros parámetros espirométricos. A menudo se administran regularmente para prevenir o reducir los síntomas. Entre los broncodilatadores encontramos los agonistas beta 2, capaces de liberar el músculo liso bronquial mediante la estimulación de los receptores beta 2 adrenérgicos, que aumentan el AMP cíclico y producen antagonismo funcional a la broncoconstricción. También tenemos los anticolinérgicos, que bloquean los efectos broncodilatadores de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos M3 expresados en la musculatura lisa de las vías respiratorias. Ambas clases de medicamentos vienen en formulaciones de acción corta y de acción prolongada, y las formulaciones de acción corta se usan según sea necesario para reducir los síntomas, pero generalmente no se recomienda su uso regular. Además de los broncodilatadores, entre las opciones terapéuticas encontramos las metilxantinas, entre ellas la teofilina, que es la más utilizada, y los efectos precisos de los derivados de las xantinas son aún controvertidos, pero hay evidencia de un modesto efecto broncodilatador y de que la asociación con salmeterol mejora los vómitos y la disnea. El efecto sobre las exacerbaciones, sin embargo, tiene pruebas limitadas y controvertidas. También es posible utilizar una combinación de broncodilatadores con diferente mecanismo y duración de acción para aumentar el grado de broncodilatación con menos efectos secundarios que aumentando la dosis con un solo broncodilatador. Los corticosteroides son otra clase de fármacos utilizados, y el tratamiento regular con corticosteroides solos no cambia la disminución a largo plazo de la fracción de la FEV1 o la mortalidad, pero en pacientes con EPOC de moderada o muy grave exacerbación, la combinación de estos es más eficaz que cualquiera de los componentes solos para mejorar la función pulmonar, la salud y reducir las exacerbaciones. Otra clase de fármacos son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que actúan reduciendo la inflamación al inhibir la degradación del AMP cíclico intracelular. Está el roflumilast, que es un fármaco perteneciente a esta clase y se administra por vía oral 1 por día, sin actividad broncodilatadora directa. Luego están los antibióticos, que se administran durante un año en pacientes propensos a las exacerbaciones y han reducido el riesgo de exacerbación en comparación con la terapia estándar. Los antibióticos utilizados son acitromicina en dosis de 250 miligramos al día o 500 miligramos 3 veces por semana,
o eritromicina en dosis de 500 miligramos 2 veces al día. Finalmente, existen agentes mucolíticos y antioxidantes cuyo uso regular puede reducir las exacerbaciones y mejorar el estado de salud en pacientes no tratados con corticoides inhalados. En cambio, la ergosteína, que pertenece a la clase de mucolíticos, puede ser un efecto significativo. Además de la terapia farmacológica, el paciente con EPOC puede beneficiarse de un tratamiento rehabilitador en el que se refiere a un conjunto de intervenciones diseñadas para mejorar la condición física y psicológica de las personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas y promover la adherencia a la terapia a largo plazo. El oxígeno en tratamiento también es utilizado principalmente en pacientes con una insuficiencia respiratoria y severa en reposo. Y en estos pacientes se ha demostrado que una administración de al menos 15 horas al día aumenta la supervivencia. El soporte ventilatorio, que es el NIP o ventilación no invasiva, y este se utiliza en pacientes ingresados en el hospital con una recaída de EPOC e insuficiencia respiratoria aguda, y es para reducir la morbilidad y la mortalidad, obviamente. En cambio, en pacientes estables con EPOC y apnea obstructiva del sueño, se puede usar un CPAP para mejorar la supervivencia del riesgo de hospitalizaciones. También está la terapia intervencionista, que es la cirugía de reducción del volumen pulmonar, utilizada en pacientes con enfisema grave o un trasplante de enfermedad pulmonar, que en pacientes adecuadamente seleccionados ha demostrado mejorar la calidad de vida y la capacidad funcional pulmonar. El tratamiento de oxígeno está indicado en pacientes que presentan una hipoxemia arterial tras el abandono del hábito tabáquico y el tratamiento adecuado con un broncodilatador. Los dos parámetros a evaluar son la presión de CO2 y la saturación de oxígeno mediado en condiciones de reposo durante la respiración de aire ambiente. Por lo tanto, el hallazgo de la presión de oxígeno menor o igual a 55 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno menor o igual a 88% en pacientes tratados con una terapia óptima durante al menos 30 días, o la presión de oxígeno de 55 a 59 y la saturación en 89% menor o igual para pacientes con insuficiencia cardíaca derecha o una eritrocitosis representada y demás. Todas las dos indicaciones de terapia. También es necesario evaluar la disponibilidad del oxígeno, incluido en pacientes que presentan una desaturación de bajo estrés o durante la noche. El oxígeno debe usarse durante más de 15 horas al día y la terapia debe ajustarse para lograr una saturación del mayor al 90% o igual, y tras un periodo de 60 a 90 días es recomendable evaluar al paciente para valorar si el tratamiento prescrito es efectivo y si se sigue indicando. Y recalcamos en esta diapositiva que se debe prescribir la terapia de O2 y ajustar para llegar a una saturación de CO2, de O2, de oxígeno, del 90% o mayor. Y se vuelve a verificar de los 60 a los 90 días para evaluar la terapia de CO2 si es eficaz o si sigue estando indicada. Una vez que haya registrado las diversas opciones de tratamiento disponibles para el tratamiento del EPOC, es importante comprender por dónde empezar y cómo manejar la terapia del paciente. En primer lugar, tenemos que entender a qué tipo de paciente nos enfrentamos. Luego, retomando el esquema de evaluación ABCD, en base a los síntomas y exacerbaciones, hay que clasificar al paciente. A todos los pacientes del grupo A se les debe ofrecer el tratamiento broncodilatador en función de la eficacia del tratamiento con respecto a la disnea. Puede ser un broncodilatador de acción tanto como corta como prolongada, y la terapia debe continuarse, y si hay un alivio documentado de los síntomas, pues con más razón. Para los pacientes del grupo B, sin embargo, la terapia inicial debe incluir un fármaco broncodilatador de acción prolongada. No hay evidencia para recomendar una clase de broncodilatadores de acción prolongada
sobre otra para el control inicial de los síntomas en este grupo de pacientes, pero en el paciente individual la elección debe depender de la percepción del paciente de la mejoría de los síntomas con la terapia. En pacientes en el grupo C, el tratamiento inicial debe consistir en un único broncodilatador de acción prolongada. El LAMA, por lo tanto, un antimuscarínico de acción prolongada, demostró ser superior al agonista B en la prevención de las exacerbaciones, por lo que las guías recomiendan iniciar una terapia con un LAMA de este grupo. En el grupo D, en general, se puede iniciar una terapia con LAMA que tiene efectos tanto en la disnea como en las agudizaciones. En pacientes con síntomas más severos que puntúan 20 mayor o igual a 20 en un cuestionario de CAT, se puede elegir como un tratamiento inicial de una combinación de LAMA más LABA que ha demostrado resultados superiores en comparación con los principios activos individuales y la reducción de los síntomas de los pacientes. En algunos pacientes, por otro lado, la terapia inicial con LABA más ICS puede ser la primera opción, pero para este tratamiento es importante evaluar el recuento de eosinófilos en sangre periférica, que si es mayor o igual a 300 células por microlitro de sangre, tiene la mayor probabilidad de reducir las exacerbaciones. Si por el contrario la característica predominante son las exacerbaciones, pues el tratamiento inicial de este paciente es el siguiente. Pacientes que reciben monoterapia con un broncodilatador de acción prolongada, se recomienda cambiar la terapia dual con la combinación de LABA-LAMA o LABA-ICS. Y esta última combinación puede referirse en pacientes con antecedentes de asma. Es importante incluso en este caso evaluar el recuento de eosinófilos en sangre periférica, ya que puede identificar una respuesta positiva a los ICS. Si el paciente tiene una exacerbación por año, pues, y un recuento de eosinófilos mayor a 300, pues predice una respuesta mayor a los corticoides. Si por el contrario el paciente tiene 2 o más exacerbaciones o necesita ser hospitalizado y un recuento de eosinófilos en 100, o sea mayor de 100, pues incluye un tratamiento diferente. Y en PSS presentan agudizaciones con un tratamiento inicial basado en la asociación de LABA más LAMA y se puede proceder con 2 alternativas en base a la evaluación de eosinófilos. Entre estas opciones terapéuticas se representan el siguiente paso en pacientes con exacerbaciones a pesar de la triple terapia. El roflumilast, que puede considerarse como una opción terapéutica en pacientes con venas menor del 50% de valor teórico y una bronquitis crónica, especialmente si ha tenido al menos una hospitalización en el último año, y acitromicina, que es un antibiótico que pertenece a la clase de los macrólidos y esta se usa en cambio en fumadores. Como decimos, una exacerbación se define como un estrés agudo de los síntomas respiratorios y requiere una terapia adicional. Las agudizaciones son eventos importantes porque tienen un impacto negativo sobre el estado de salud y las tasas de hospitalización y reingreso y la progresión del padecimiento. Puedes cancelar por diferentes factores y las más frecuentes son las infecciones de las vías respiratorias, rinovirus, agente causal aislado con mayor frecuencia. Cuando se asocian a infecciones víricas, las agudizaciones suelen ser más graves, más duraderas y provocan más hospitalizaciones, como puede ocurrir en invierno. Las exacerbaciones se pueden clasificar en leve, que puede tratarse con broncodilatadores de acción corta, moderada, que puede tratarse con broncodilatadores de acción corta y antibióticos y o corticoides orales, y la grave, si los pacientes requieren hospitalización o visitas a la sala de emergencias. Las comorbilidades son otro aspecto importante del manejo del paciente, ya que la EPOC a menudo coexiste con otras condiciones que pueden tener un impacto significativo en el curso de la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento de la EPOC no debe verse afectado por la presencia de comorbilidades, y las comorbilidades deben tratarse de acuerdo con el estándar de atención, independientemente de la presencia del EPOC. Las enfermedades que se encuentran frecuentemente entre los pacientes con EPOC son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de pulmón,
que representa la principal causa de muerte en estos pacientes, la osteoporosis y el síndrome ansioso depresivo, que son comorbilidades muchas veces infradiagnosticadas y se asocian a un peor estado de salud y pronóstico del paciente. Y el reflujo gastroesofágico, que también se asocia con un peor estado de salud y un mayor riesgo de exacerbaciones. Ante un paciente pluripatológico, siempre debemos estar atentos a garantizar un tratamiento adecuado pero sencillo, encaminado a minimizar la politerapia farmacológica. Finalmente, otra comorbilidad que se puede asociar en estos pacientes es la positividad de COVID-19, que incluso en este caso, el paciente debe seguir tomando la terapia pautada para la EPOC, ya que no hay evidencia de que ésta deba modificarse durante la infección por SARS-CoV-2. Y con el manejo de las comorbilidades concluimos el tratamiento de la EPOC. Y muchas gracias por su atención. Les recordamos que estos videos usted lo puede encontrar en PrepMirTube, la página de inicio, y también en YouTube lo puede buscar, y tenemos las aplicaciones por Android y por iOS para que pueda estudiar desde cualquier plataforma. Así que nos vemos en la siguiente video lección.